Continuamos. Cordial saludo, tutor compañeros. Me presento, soy Luz Argenis Díaz Soto, mi compañero John Freddy Reynoso Higuera. Le vamos a hablar acerca de la psicología política. A continuación vamos a hacer una serie de preguntas y respuestas y continuamos con la primera. ¿Qué entiende por psicología política? ¿Cuál es el objetivo de estudio de la psicología política? Pues bien, la psicología política se entiende como la toma de decisiones humanas al momento de realizar una tarea u obligación que conlleva factores sociales y ambientales. También afirma que la psicología política consiste en el estudio de las creencias o sentidos comunes sobre comportamientos por acción u omisión. ¿Tú qué opinas, compañero? Sí, estoy de acuerdo contigo. De igual manera, también pues hay que tener en cuenta que diferentes autores establecen que la psicología política también busca analizar los comportamientos, las actuaciones y los, por así decirlo, estilos de vida de las personas que están comprometidas con la política dentro de un país o dentro de una sociedad, como para aportar ahí. Perfecto. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los temas de análisis y principales líneas de investigación de la psicología política? Bueno, uno de los principales es como el derecho al voto, ¿cierto? Que es la participación política. Podemos decir que la ideología política hace parte de creencias, que era lo que yo te estaba comentando en la anterior pregunta, ¿verdad? Sí. De igual manera, también pues establece algunos estudios con referencia a todo lo que tiene que ver con la igualdad. Hay que tener en cuenta de que la psicología política se deriva o tiene mucho que ver con la psicología social y, perdón, y parte del análisis de esta o de esta rama de la psicología busca entrar en estos aspectos, en todo lo que tiene que ver con la participación política, por así decirlo, la igualdad y demás. Que ahí está dentro de las instituciones políticas. Tal Claro cual. que sí. Ok, continuamos con la siguiente pregunta. ¿De qué manera la psicología política puede contribuir hacia el fortalecimiento de procesos comunitarios? Bueno, contribuye de muchas maneras, ¿no? Hay que establecer también que dentro de todo lo que tiene que ver con la parte de la psicología política y volvemos nuevamente al tema de la psicología social, siempre se ha buscado como una equidad o como un reconocimiento de los valores y demás, de los valores de todas las personas. Cuando hablamos entonces ya de cómo contribuye el fortalecimiento de los procesos comunitarios la psicología política, pues bueno, retomando a lo que tiene que ver con la equidad y todo lo que es relativo al ser humano como parte de una sociedad, esta psicología nos ayuda a entender este comportamiento político dentro del mismo. No solamente de la comunidad como tal, sino de cómo algunos tienen unas características, por así decirlo, que ayudan a que sean parte importante de la sociedad y de igual manera cómo analizar a aquellos que están en esos estrados altos, por así decirlo, dentro de la misma sociedad. Claro que sí. En esa parte influye lo de la participación, las decisiones comunitarias, que es democráticamente, donde se da confianza a la cooperación entre miembros de la comunidad, de la misma comunidad. Ok, Sí, de hecho, algo que me llamó mucho la atención entre las lecturas era la parte donde ellos establecían que, de cierta forma, cuando la psicología política empieza y la psicología social está dándole como ese paso, se le empiezan a reconocer esos derechos de elegir a las comunidades que no eran, pues, por así decirlo, no tenían en ese entonces como la capacidad de votar o el derecho al voto, que es lo que tú nos comentabas. ajá, que es donde se promueve el tema de la justicia social y demás. Ok, Perfecto. perfecto. Continuamos con la siguiente pregunta.
¿Cómo la psicología política puede ser un instrumento para aportar en la construcción del tejido social en Colombia? De esta forma, la psicología política puede ser un instrumento en tener confianza en la parte política, como es el derecho al voto, em, cómo afecta el tejido social en Colombia y fortalecer las actitudes, los valores políticos. Bueno, este tema tiene mucha tela para cortar, por así decirlo, pero yo me centraría en el hecho de entender de que la reconstrucción del tejido social se da por la desigualdad, por la Sí. inequidad y porque, por así decirlo, si bien es cierto, se establece que somos un Estado democrático, un Estado social de derecho, aún así siempre se han presentado como este tipo de élites y esto nos permite a nosotros como analizar desde el punto de la política esta, esta, estas afectaciones que se generan tanto en la comunidad como en las personas que, por así decirlo, nos dirigen o que nosotros escogemos. ¿Qué perfiles escogeríamos? ¿Cómo los escogeríamos? Y esto cómo aporta o cómo de alguna u otra manera influyen en todo lo que tiene que ver con las decisiones del país. La reconstrucción del tejido social es algo que se da de acuerdo a las mismas inequidades, por así decirlo, Ujú. o en ocasiones por lo que no todos los ciudadanos, por así decirlo, tenemos las mismas igualdades y las mismas oportunidades. Podemos decir que también ahí hay una manipulación a través de las redes sociales. Lo que tú decías, hay mucha tela por cortar porque es un tema muy de un campo abierto, es muy largo, muy extenso para poder llegar a una decisión mancomunada, ¿no? Los Totalmente de videos acuerdo. emotivos y demás. Ok, continuamos con la siguiente pregunta. Ok, con eso finalizamos el conversatorio. Eh, no sé, compañero John, ¿qué quieras aportar a No, no, primero pues agradecerte por participar conmigo en este trabajo y segundo, pues que realmente para mí es un tema que es muy importante, muy interesante y que realmente pues merece de toda la atención. Eh, Considero que este tema de la psicología política cuando empieza ya a tocarnos como Estado, como sociedad, pues nos aporta mucho a entender el qué, el por qué y el cómo estamos hoy en día. Ok. Muchas gracias, compañera, igualmente por este trabajo mancomunado, este conversatorio tan interesante. Y tutor, compañeros, gracias y que tengan un feliz día. Igualmente.